Hola. Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por venir a nuestro evento, nuestro roadshow de banca privada. Este es nuestro tercer evento en el último mes. Hemos iniciado esta ronda de desayunos. Empezamos en Galicia, hemos pasado por Asturias y ahora llegamos a Málaga. La idea al final, el objetivo que tenemos de organizar estos eventos es un poco ayudaros a vosotros, a los banqueros, primero, a sentaros entre vosotros, poder compartir incertidumbres, ideas y también de la mano de, en este caso, de Man y de Flossback, que tengáis una visión de mercado que yo creo que, como hablábamos ayer, en el último mes ha cambiado tanto el escenario que son muchas las preguntas que seguro que Nacho Perea va a tener para ellos, director de inversión de Tresis. Tanto Man como Flossback nos ayudan con el patrocinio de este evento y Tresis ha colaborado también con nosotros en la organización de una encuesta que hemos realizado en toda España, en la que han contestado en torno a 1.200 profesionales del sector. Y la idea es que luego, en la mesa posterior, en la que moderaré yo con diferentes responsables de banca privada de aquí de Málaga, es presentaros los datos de esta encuesta a nivel local, a nivel de Andalucía. Sabemos que Andalucía es muy diverso y hay muchos territorios y hay muchas cosas, pero bueno, al final lo bueno de las encuestas es que salen las medias y salen datos bastante interesantes. Sin más dilación, voy a dar paso a la primera mesa. Como os comentaba, Nacho Perea, director de inversiones de Tresis, moderará la mesa con Javier Ruiz Villavirie, sales director de Flossback Bond Stork, y Kirill Saxe-Coburg, responsable de Man Group en España y Portugal. Muchas gracias. Gracias, Jaime. A vosotros dos ya os he visto dando besos y abrazos, pero en cualquier caso creo que es bueno dedicar un minuto para que comentéis a qué se dedica cada una de las casas. Si quieres, Kirill, a refrescarlo. Yo soy de Man Group. Man Group es una empresa basada en Londres, una gestora independiente de gestión activa. Lo que nos caracteriza es gestión activa y esa gestión la llevamos a cabo en tres formatos. Uno que es gestión discrecional, por tanto individuos que deciden inversiones, y ahí gestionamos tanto renta fija, renta variable y long only, y también en long short o alternativo. Tenemos una pata que es de gestión sistemática, algorítmica. Ahí ya son ordenadores, es todo el tema de inteligencia artificial, de identificar patterns en el mercado y aprovecharlos para rentabilizarlo. Y ahí generalmente es una gestión descorrelacionada, aunque también tenemos un fondo de asset allocation dinámico, pero gestionado sistemáticamente. Y luego la tercera pata, y cada una pesa más o menos 30.000 millones de activos en volumen, que así os da una idea, es una gestora que hacen lo que llaman quant fundamental, es decir, es inversión en renta variable y hacen la selección basada en una serie de ratios que luego ellos implementan de forma sistemática con balances de compañías para hacer un ranking de las que les sale mejor y se ponen sobreponderados, y las que les sale peor y se infraponderan, y eso es lo que hace que se llama numeric, y esas tres son las principales pilares de la actividad nuestra de gestión. Y tenemos, bueno, estamos basados en Londres, pero yo me ocupo del mercado español. Javier. Bueno, Flossback Bond Stork, como su propio nombre indica, es alemán. Es alemán, con ese nombre no podía ser de otro sitio, y el nombre no está puesto para hacernos la puñeta a los que no hablamos alemán. Es el nombre de los dos fundadores, Bert Flossback y Kurt von Stork, que fundaron esta empresa hace 20 años. La fundaron como gestora de patrimonios, con lo cual, lógicamente, os podéis imaginar que el multiactivos, el intentar combinar distintas clases de activos, es realmente nuestro ADN. Es lo que nos distingue y lo que nos ha hecho llegar a ser la gestora independiente más grande de Alemania. Ahora mismo gestionamos aproximadamente 42.000 millones de euros, fundamentalmente en estrategias multiactivo y estrategias basadas en el sentido común. Es decir, al final hay un equipo de 40 personas decidiendo en qué hay que invertir, y todo basado en 5 pilares fundamentales, que es diversificar las carteras, invertir en cosas de calidad entendida como capacidad para generar flujos, ser muy flexibles, hablaremos a lo mejor luego, pero entendemos que la liquidez de las inversiones es muy importante, invertir en negocios solventes e invertir en negocios que aporten valor. Con lo cual,
aplicando estos principios, pues hemos llegado a tener toda una gama de productos que están en lo alto, cada uno en su perfil de riesgo. Muchas gracias. Os hablo un minuto de Tresis. Tresis es una compañía de asesoramiento y gestión patrimonial independiente que lleva funcionando ya 19 años en nuestro país. Somos firmes creyentes de la independencia y de la arquitectura abierta y bueno, han confiado en nosotros ya más de 8.000 clientes y cerca de 4.000 millones de activos bajo gestión. Y entonces hablamos mucho con todos estos señores y de muchas gestoras intentando buscar aquellas ideas que nos parece que encajan más para los perfiles de nuestros clientes. Antes de empezar, comentaros, tenéis en vuestra mesa, debajo de la libreta, esta tarjeta, por si a lo largo de las mesas que vamos a tener, de las 2 mesas, os surge alguna pregunta, la podéis apuntar y luego la recogeremos para comentarlo aquí y compartirlo con los demás. Estaba mirando ayer un poco cosas sobre el origen del Málaga y me llamaba la atención, aunque bueno, cuando uno mira Internet nunca sabe lo que es verdad y lo que no es verdad, porque incluso en esas cosas había debate, pero aparentemente hay un cierto consenso en que el origen de Málaga es fenicio y el hecho del mundo fenicio donde se potenciaba el comercio era algo muy importante para esta sociedad, choca con lo que estamos viviendo ahora mismo, donde parece que los fenicios ni aparecen ni se les espera, ¿no? Ah, eso, es que... ¿Y te está dando ahí? Sí, estoy como... A ver si así mejor. ¿Sí? ¿Me oís bien? Si no, parece que os escupo todo el rato y no es mi intención, ni mucho menos. Bueno, comentábamos sobre los fenicios y comentábamos también cómo este no sesgo, por así decirlo, hacia el comercio y la globalización está generando lo que está generando. Tuvimos la oportunidad de compartir con Kirill la primera mesa allá por el 8 de mayo, donde la situación era muy distinta. Estaba viendo, en el último mes, el Standard & Poor's ha caído el 4,5%, el barril de Brent ha caído un 14%, el Bund ha pasado de menos 4 puntos básicos a menos 20 puntos básicos, incluso el bono español ha pasado de 0,96 a 0,70. Eso prácticamente en 30 días. Y tenemos muy presente eso que llamamos del sentimiento. ¿Ha vuelto a cambiar el sentimiento? ¿Alguno de los dos que quiera disparar primero? Venga, Kirill. Pues mira, nosotros desde luego sí lo hemos notado. De hecho, cuando hablamos la última vez, no habíamos visto gente reduciendo exposición o de alguna manera actuando activamente por una visión particularmente, digamos, negativa o defensiva. Sí estamos viendo a inversores reducir riesgo según subía todo. Eso sí, yo creo que había una serie de inversores que después del susto del último trimestre del año pasado estaban cautos y habiendo aprovechado el rebote, pues estaban un poco taking chips off the table, ¿no? Tipo cosa, y eso sí que lo habíamos visto y de hecho es sano en cierto modo, porque cuando ves eso sabes que bueno, la burbuja no va a llegar a unas proporciones tales que luego tengas una corrección muy fuerte. Más recientemente sí es cierto que hemos empezado a ver a gente ya reducir riesgo, pero por la razón equivocada, entre comillas, es decir, porque no les gusta la caída y, por tanto, empezando a reducir equities, habiendo caído ya un 6, un 7%, lo que fuera, lo hemos empezado a ver, con lo cual eso, de alguna manera, apunta a que podríamos tener todavía más ventas, pero también es verdad que eran más bien los de siempre, los que justo venden por el momento. No sé lo que piensa Javier. No, bueno, nosotros hemos visto un poco de todo y probablemente sea efecto de lo ocurrido el año pasado. El último trimestre, fundamentalmente del año pasado, hizo mucho daño a los inversores en términos de erosión de la confianza y en términos de incertidumbre, un poco de nerviosismo. Lógicamente, el comienzo de este año, que una parte venía ya prestada de lo que había caído indebidamente, por así decirlo, el año anterior, pues bueno, eso hace que si te sitúas en unas cifras de rentabilidad por encima de los 2 dígitos, pues te empieces a pensar con un poco más de cuidado si realmente merece la pena seguir invertido, sobre todo cuando tienes un elemento que no controlas y es
probablemente toda la incertidumbre alrededor de la guerra comercial que tenemos, que es un elemento al que podemos apostar, pero es una apuesta, es tirar una moneda al aire por saber para dónde va a ir. Entonces, en el caso, también este cambio en el sentimiento, a finales del año pasado empezábamos a hablar otra vez de recesión, de repente se nos había pasado y estábamos de fiesta con subidas espectaculares enero, febrero y marzo. Otra vez vuelvo a leer algunas casas que si esto continúa nos volvemos a meter en recesión. Nosotros desde Tresis vemos los datos y, hombre, no nos parece que vaya a haber una recesión. Por supuesto, si nos planteamos escenarios extremistas, pues a lo mejor la podemos llegar a ver, pero seguimos viendo desaceleración. Es verdad que cada vez vamos cayendo un poquito más en el caso europeo. ¿Vosotros veis en alguna de vuestras casas esa recesión con este cambio en la visión o en el sentimiento de mercado, o todavía creéis que es un poco ruido más que datos, de verdad? Bueno, yo creo que hay que tomar un poco de distancia. O sea, al final, si uno ve la tendencia un poco más a medio y largo plazo, está claro que el crecimiento va a ser más bajo de lo que hemos registrado en los últimos 5, 10, 15 años. Con ese crecimiento más bajo, pues es a lo que se están ajustando todos los índices de confianza y los índices de producción, y eso es una cosa que lógicamente deja menos colchón. Es decir, cuanto más baja es la cifra de crecimiento medio que vamos a tener, pues bueno, más oscilaciones puede haber y podría llegar a crecimientos negativos, seguro. ¿Lo vemos así a corto plazo? Pues no, vemos sencillamente pues una desaceleración relativamente sana. Kirill. Sí, nosotros, bueno, claramente en el último trimestre del año pasado, irónicamente la preocupación era que los tipos subieran demasiado y causaran una recesión. Evidentemente eso no es el caso. Ahora la cuestión es el tema de la guerra comercial y la medida en que eso y algún otro factor que puedan afectar a la economía real hasta el punto de torcerlo y de que la cosa empeore. Nosotros lo que estamos viendo, y de nuestros analistas y un poco de los análisis que hacemos, es que esto no parece que sea el caso. Como pasa siempre en estos casos, hay un punto de inflexión donde se retroalimenta, donde es autoprofético. Si todo el mundo empieza a estar más cauto con su consumo, con sus gastos, porque le preocupe el tuit de Trump, pues acabaremos con recesión, evidentemente, y eso ya es mucho más difícil de predecir porque ya es el caos de segundo orden que llaman, ¿no? Pero esto no lo vemos por el momento y en cambio la economía está en una situación de lo que nosotros podemos ver perfectamente, digamos, de continuidad de un crecimiento moderado, que es lo normal en un caso de tipos bajos, de presiones en margen, o sea que claramente el negocio, aunque todo funciona, los márgenes son más estrechos porque hay mucha competitividad, pero nos parece que aquí seguimos dentro de ese pattern. Y de la misma manera que yo creo en los últimos incluso 10 años que hemos tenido varias situaciones donde por la crisis europea, por 20.000 otras razones, cada vez se ha pensado que volvíamos a entrar en algún tipo de crisis, eso no lo vemos y en cambio sí pensamos que estamos en otra situación donde igual los tipos han vuelto a tocar mínimo dentro de un rango en el que vamos a estar, porque desde luego no vemos los tipos subiendo, pero tampoco pueden ir mucho más abajo donde están, y lo mismo con la valoración de renta variable. Aquí, a no ser que o haya un colapso en la economía, que no lo vemos, o que los tipos se disparen, no vemos tampoco que esto afecte tanto. Yo creo que Kirill ha mencionado un elemento muy interesante y es el efecto de los tipos de interés y de la percepción que se tiene de la política monetaria a la hora de ver el sentimiento. Es decir, hasta el año pasado el discurso predominante era la normalización. Oye, vamos a subir tipos hasta niveles más o menos acordes con el crecimiento y la inflación que venimos registrando. Esta normalización yo creo que era un poco quimérica, en el sentido de que con los niveles de deuda que hay, sobre todo en mercados desarrollados, no podemos sostener unos tipos de interés más altos. Entonces, en el momento que el mercado, guiado por el señor Powell y por el señor Draghi, se ha dado cuenta de que no va a haber normalización, que no va a haber subida de tipos, pasó al otro extremo. Pasó al extremo de una cierta complacencia de todo va a ir bien. Y en realidad, bueno, no es que todo vaya bien, es que los tipos van a seguir muy bajos
por motivos que no tienen casi nada que ver con la economía, es decir, para financiar esa montaña de deuda en la que están sumergidos los países desarrollados, ya sea Japón, ya sea Estados Unidos o, por supuesto, Europa. Siguiendo con esta idea de los tipos, parece que los bancos centrales, permitidme la licencia, se han metido en un charco del que es difícil de salir. El dato que leí hace poco era casi 11 billones, o sea, 11 veces el PIB español de activos en terreno negativo en la curva de tipos de interés. Y además, el debate ese que tenemos de si la curva americana se invierte, si eso será un predictor de inflación. Igual el mundo ha cambiado y tenemos que verlo de otra manera, y a lo mejor está en línea con lo que dice Javier de el crecimiento va a ser un crecimiento distinto y a lo mejor eso nos obliga a pensar distinto a la hora de invertir. ¿En vuestras casas habéis hecho alguna reflexión en ese sentido? Bueno, por nuestro lado yo lo que puedo ver es que nos hemos equivocado un poco todos. O sea, claramente el mayor error de los últimos 10 años en el mercado es no haber asumido que los tipos seguirían así. Si lo hubiéramos sabido, ahora estaríamos todos hasta arriba de deuda, todos invertidos en cualquier activo de riesgo y nos hubiera ido de cine, evidentemente, porque eso es lo que ha ocurrido y todos hemos querido pensar que aquí los tipos en algún momento se normalizarán, of course. De hecho, ya venimos, yo creo, genéticamente programados para asumir que eso es así. Toda la escuela de lo que hemos visto creciendo, en mi caso, pues era que los tipos tienen que tener un nivel determinado y esto claramente no ha sido así. Y yo creo que hoy en día, y nosotros en la casa, pensamos que de hecho esto va a seguir así durante bastante tiempo, por razones que hemos comentado, que esto lo que viene a ser, que no nos lo dicen tan claramente, pero que es un trasvase de riqueza del ahorrador al deudor. Y es la realidad de la situación en la que estamos. Pero por otro lado, que volviendo un poco al punto que comentaba Javier y también Nacho, en cierto modo es casi lo bueno, es decir, hay un mecanismo autorregulador que hace que si se suben los tipos, pues inmediatamente afecta al consumo y consecuentemente, pues para conseguir que no se caliente la economía, hoy en día ni hace falta subir tanto los tipos, que en cierto modo es lo que estamos viendo y es lo que desde el famoso taper tantrum del 2013, que hacía 5 años, que empezamos con la idea que, oh my God, los tipos van a subir y que ha habido correcciones fuertes, tanto el mercado de bolsa como el mercado de renta variable, en la práctica te mantienes dentro de un rango y esto parece que va a ser siguiendo así durante mucho tiempo por la sencilla razón de que tienes un volumen de crédito muy elevado, que es más bien de tipo crédito al consumo, es decir, un crédito que se autorregula, contrariamente a lo que hubo antes de la crisis financiera, que era más bien un tema de grandes bolsas de dinero por temas de titulizaciones, que ya es too big to fail. Entonces, sigue creciendo hasta que colapsa todo. Al final, el crédito al consumo, cada mes hay que pagarlo y si dejas de pagarlo, muy rápidamente se para el tema y aunque haya muchísimo, no lo vemos como algo que vaya a causar un colapso de la economía como pasó en el 2008, pero sí crea esta situación inusual de un rango muy limitado para el tema de los tipos. Perdón, se me ha extendido demasiado. No, yo creo que en general, más que irnos al endeudamiento de las familias o de las empresas, centrémonos en los países. Hay países, ya digo, es sobre todo en economías desarrolladas, las economías emergentes en general, aunque esté creciendo la deuda, todavía es una cosa controlable. Pero sí que es cierto que cuando uno tiene una gran deuda, y esto lo podemos ver en nuestras casas, tiene dos opciones: o pagar menos tipos de interés o ingresar más. Y estamos hablando de un crecimiento más bajo de ese crecimiento medio que hemos observado en los últimos años, con lo cual vía crecimiento no va a ser posible. Y queremos repagar esas deudas, queremos devolverlas, pues solo podemos hacerlo con tipos de interés muy bajos, que en el fondo, como ha mencionado Kirill, suponen un impuesto, de alguna manera, al ahorrador, en beneficio de ese deudor que queremos que se siga manteniendo con vida, con respiración artificial. Siguiendo con ese discurso de los tipos bajos y la brutal inyección de liquidez de los bancos centrales, nos hemos encontrado con el fenómeno llamado como represión financiera, y aquí hay muchas personas que estarán delante de cliente final, el cliente final que en muchos casos es un cliente conservador. Y entiendo que tendréis el marrón de cómo gestiono un cliente conservador con casi 11 billones de euros en tipo negativo.
y con otro elemento interesante que es la inflación, que todos los años nos va midiendo bocaditos. Parece que ese cliente conservador le tenemos que invitar a que vaya tomando más riesgo, de otra manera no va a poder cubrir esas expectativas de tener algo de retorno. ¿Tenemos que cambiar un poco el chip cara a ese cliente? ¿Cuál es vuestra yo creo visión? que toda la gente que está acompañándonos hoy lo tiene bastante claro a estas alturas. Mañana ni La Caixa, ni Santander, ni Unicaja van a ofrecer depósitos al 4%. No va a ser mañana, no va a ser el año que viene, ni va a ser probablemente en los próximos 5 años. Con lo cual, ese es el mensaje en el que hay que centrarse para el ahorrador o el pequeño capitalista, entre comillas, que tiene un dinero, tiene que tener clarísimo que lo que él entendía como activo sin riesgo, el activo apropiado para ese perfil conservador, no existe. No existe, se tiene que olvidar de eso. Con lo cual tiene que ir dando pasos hacia otra manera de, en lugar de ahorrar, de invertir. Ese es un proceso probablemente muy ligado a la educación financiera, muy ligado a un cambio casi cultural que tiene que ir aconteciendo y yo creo que esa es la línea, pero sobre todo, insistir, no va a haber depósitos que permitan mantener el poder adquisitivo. Sí, bueno, está claro que en un mundo con el retorno del activo sin riesgo es cero o incluso negativo, entre comillas, pues bueno, sin riesgo no vas a tener rentabilidad. Y yo creo que gran parte del problema de un poco lo que vemos cuando la gente dice es que la cartera media conservadora no ha ganado nada. Bueno, evidentemente, porque no puede ganar nada si el retorno sin riesgo es nulo, pues si tienes un 1% de volatilidad, pues a lo sumo vas a ganar un 1% y asumiendo ese riesgo, con lo cual hay que resetear un poco lo que el inversor puede considerar que puede obtener como rentabilidad de ese ahorro. Y luego que la forma en la que medimos ese riesgo también hay que tomarlo en cuenta y por eso para nosotros la diversificación, o sea, lo que está claro es que los activos van a subir de precio en el largo plazo, si no estaríamos aquí. Lo que es más difícil saber es cuál va a subir. Este mes subían los bonos, caían los equities, el mes que viene probablemente sea al revés, evidentemente, y así. Pero si miramos al cabo de 12 meses, de 24 meses así, sí que ha habido un drift hacia el alza porque hay dinero y porque la gente no sabe dónde ponerlo. Entonces, esa diversificación es algo que yo creo que se premia menos en lo que es un poco la transmisión de conceptos básicos al inversor y se aferra uno demasiado al concepto más tradicional de que el bono del tesoro es el activo, digamos, clave y no explicar bien que hoy en día con bono del tesoro vas a ganar cero y con cualquier riesgo similar igual y el resto no funciona. Bueno, un pequeño banner, recordaros, como hablan de muchas cosas y al final es mucha información similar, si tenéis cualquier duda, aprovechar la hojita que está para usarla y así compartimos luego las preguntas. Siguiendo un poco con esta línea de el mundo cómo está cambiando, también parece que el crecimiento, pues cerca de 2/3 del crecimiento vienen de los países emergentes, que a su vez nos genera esa incertidumbre de la volatilidad y todo este tipo de historias, pero parece que el mundo que viene en términos de crecimiento viene por ese lado. Los países desarrollados apenas llegamos al 2%, 1,6% en Europa, a lo mejor algo más de ese 2%, cuando los crecimientos altos y el incremento, sobre todo desde el punto de vista de la demografía, pues en España llegamos por los pelos a 2 hijos por mujer, en estos sitios están llegando a 4 y a 5, pues parece que va por ahí. ¿Qué visión tenéis? ¿Qué opináis del mundo emergente? A ver, Javier, tú... Bueno, yo del mundo emergente... Sabiendo, perdón, que no sois casas especializadas en esto, con lo cual les estoy metiendo en un pequeño embolado. No, pero bueno, ya que estáis sentados, aprovechemos. No es ningún embolado y voy a ir, como decía Jack el Destripador, por partes. La primera de todas, en términos de crecimiento, no es una cuestión de ahora. Es decir, los mercados emergentes, las economías emergentes crecen más. Hablas de volatilidad y ahí lo que tenemos que plantearnos es cómo accedemos a ese crecimiento emergente. Es decir, podemos ir a través de bonos emergentes, podemos ir a través de acciones de compañías emergentes
o podemos hacerlo de manera más indirecta. Es decir, cuando uno piensa en compañías que operan globalmente, compañías de consumo, compañías de salud, etcétera, basadas en países desarrollados, que están en índices de países desarrollados, uno se da cuenta analizándolos, oye, que la cuenta de resultados viene de mercados emergentes. Es decir, son en realidad las que se están beneficiando de ese crecimiento emergente y además desde una óptica de cultura corporativa, de transparencia y de acceso a la información mucho más clara que la que podemos tener en muchos mercados emergentes. Con lo cual, crecimiento en economías emergentes clarísimo. ¿Cómo accedemos a ese crecimiento? Ya es una cuestión más discutible. Y luego voy a hacer un comentario sobre cosas que decías de términos demográficos. Yo creo que tendemos a extrapolar lo que hemos ido viendo en los últimos años y creer que el futuro va a ser igual. Y hablas de una natalidad de entre 4 y 5. A medida que esos países desarrollados van teniendo unos estándares de vida un poco mayores, hay mejor calidad en el sistema sanitario, hay una mayor educación, sobre todo en el componente femenino de la sociedad, esa natalidad va a ir bajando. Es decir, no podemos extrapolar lo que hemos ido observando en los estadios iniciales del desarrollo a cómo se va a desarrollar en el futuro. Eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta porque es un sesgo cognitivo bastante estudiado. Kirill, tú que eres una persona viajada, también cuando hablamos de emergentes igual asociamos siempre a materias primas y parece que estamos asistiendo a un desarrollo distinto. En China, por ejemplo, preocupa mucho la educación. El dinero que se está invirtiendo, bueno, de hecho, yo creo el eje de la disputa comercial es tecnológico. No estamos hablando, es una guerra comercial, pero la discusión es otra. La discusión es liderar el mundo desde el punto de vista de la tecnología, la propiedad intelectual. Parece que emergente ya no es solo materias primas. Estamos viendo más cosas y lo estamos sufriendo en los mercados. Sí, desde luego nosotros, o sea, el tema emergentes es como todo. Evidentemente que hay una lectura del sueño, del crecimiento que puedes beneficiarte y tal. Todo depende a qué precio y de cuánto de esa riqueza que se crea te va a repercutir a ti. Y ahí es donde la clave, la cosa cambia mucho. Lo que sí es muy cierto es que en países, ya sea del sudeste asiático, parte, por ejemplo, de la zona andina en Sudamérica, Perú, Colombia, países estos, lo que se ve es un crecimiento de la clase media bestial. Es también incluso en África, que es el último continente por llegar, pero incluso Marruecos es un ejemplo típico, donde ves esa clase media y el consumo, ya pues hay la farmacia, hay el que se compra la ropa. Y todo esto está creando una actividad económica y un comercio bestial en países tipo Vietnam, Indonesia, sitios estos. O sea, es algo impactante. ¿Qué ocurre? Que, como siempre, no es fácil enriquecerse, o sea, participar en ese tipo de economía local vía compañías cotizadas en bolsa. Igual ya están carísimas a saber. Si vas en directo es muy fácil que te engañen. Yo creo que lo que decía Javier de invirtiendo a través de compañías ya implantadas, con toda una infraestructura, con todos unos conocimientos, pues igual es al final la única forma que tienes de participar en ese tipo de crecimiento sin arriesgar demasiado. Pero bueno, que luego participar en ese tipo de cosas no es tan fácil para un inversor sentado en Madrid o en Londres, donde sea. Ahora, lo que es indudable es que la generación de actividad económica y de comercio de estos países es enorme y esto es positivo para el mundo. Y bueno, que ahora con el tema de aranceles la cosa igual puede cambiar, pero tampoco lo vemos que vaya a ser algo tan dramático. En este contexto de guerra comercial, siempre surge también la disputa o la discusión sobre las pequeñas compañías y las grandes compañías. Pues en el caso europeo, las pequeñas compañías europeas están mucho más expuestas a la zona euro, lógicamente también tienen más tecnología, estás más diversificado, pero ante momentos de subida de las bolsas pues te quedas a veces un poco atrás. ¿Creéis que en un contexto de guerra comercial a lo mejor hay que buscar cuentas de resultados más protegidas, pues por ejemplo en el caso de Estados Unidos, menos multinacionales y más protección a nivel local, o el mundo está tan globalizado que eso casi es una falacia?
¿Quieres decir? No, yo creo que hay evidentemente compañías buenas tanto en pequeñas compañías como en grandes compañías. Lo que sí es cierto es que nosotros, desde nuestra casa, preferimos negocios más sólidos. Y por solidez entendemos pues, compañías más diversificadas en términos de clientes, de productos. Y eso es más difícil de encontrar en pequeñas compañías, porque lógicamente por su tamaño, pues, están especializadas en un nicho. Y ese nicho normalmente nos hace tener menos visibilidad sobre su capacidad para generar beneficios, generar cash flows en el futuro, porque ese nicho puede fallar. Con lo cual nosotros, a la hora de valorar la calidad de una compañía, valoramos la visibilidad sobre el resultado futuro. Entonces tenemos un sesgo más hacia medianas y grandes compañías, pero porque a lo mejor nuestra gestión es muy aburrida. Es una gestión de mucho sentido común y de intentar tener los resultados más estables posibles. Sí, nosotros lo que vemos es que, hombre, el mercado evidentemente que toma esto en cuenta y en el corto plazo sí se ven movimientos a favor o en detrimento de compañías que se benefician o se ven afectadas por aranceles. En el caso extremo, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, con el tema Brexit, que es más de lo mismo, claro, al tener un impacto en la divisa ahí sí que va a crear dos conjuntos muy separados. Las exportadoras y por tanto que ganan en libras y aquellas que digo en divisa y las que ganan en libra, y se ha visto una diferenciación bestial entre los dos segmentos del mercado, principalmente por el tema de divisa, que en el caso del Reino Unido pues bueno, es material porque es un 20 o un 30%, que eso sí que impacta, y el 70% del FTSE son ingresos en divisa del beneficio, con lo cual se nota mucho. Yo creo que eso es más la excepción. En la práctica, yo creo que el mercado pues bueno, se mueve en el corto plazo porque es lo que hace, pero a medio plazo el tema de los aranceles todavía no es para nada evidente quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, y no se sabe cuánto se va a aplicar. Por el momento no podemos saberlo, pero bueno, si esto sigue así, evidentemente que acabará teniendo un impacto negativo en el crecimiento económico. Pero bueno, al final el caso de Trump, con un poco de suerte en unas elecciones ya no estamos con estas, y la cosa volvería a cambiar, pero vamos, hoy por hoy es todavía pronto para saber. Pensamos en cuanto al impacto real para llegar habrán compañías muy buenas pequeñas que lo harán bien, y muy buenas grandes que lo harán bien, y viceversa. Eso no pensamos que esté tan claro por el momento. Me he centrado en la respuesta en lo que es el tamaño de las compañías. Si vamos a la guerra comercial, yo creo que la frase es clarísima: con la guerra comercial no gana nadie. Es decir, pierden todos, pueden perder más o menos, pero pierden todos. Perfecto. En la cuenta de resultados de una compañía, precisamente es muy importante la financiación, los costes de financiación. Estamos asistiendo, también debido a esa represión financiera, a un estrechamiento de los diferenciales de crédito, en algunos casos muy llamativo, sobre todo en la parte más high yield. Y también lo que estamos viendo, por lo menos en Tresis en nuestras carteras, lo estamos sufriendo, en las partes más cortas de la curva, cuando se amplían los diferenciales se nota más, probablemente porque para generar retornos en esas partes cortas pues hay más high yield del que igual debería haber, y no tienes esa amortiguación de la duración que estás teniendo en otras partes. ¿Cómo veis los diferenciales de crédito? ¿No creéis que han corrido demasiado? Y más que los diferenciales, yo creo que no han corrido porque el experimento este monetario en el que estamos inmersos empuja todos los tipos de interés hacia abajo, eso está claro. Pero sí yo querría mencionar que probablemente uno de los grandes errores que la mayoría de los asignadores de activos, de los gestores, han cometido en los últimos 4 o 5 años ha sido el estar en duraciones cortas. El estar en duraciones cortas, no solamente porque no viesen esta tendencia de reducción de tipos de interés, sino también porque en realidad hacen un poco lo que estás diciendo tú. Están concentrando su riesgo en un solo factor. La renta fija ofrece muchos más elementos. Uno puede ser la sensibilidad a tipos a crédito, puede haber sensibilidad a tipos de interés, cupón. Hay que tener en cuenta muchas cosas y hacer una gestión un poco más completa que centrarnos únicamente en van a subir o bajar tipos. Es un elemento importante, pero hay que tener en cuenta más cosas.
Bueno, este mes hemos visto claramente un mes donde ha mejorado, o sea, han subido los bonos del Tesoro, todo lo que es la parte un poco de duración, ha caído la renta variable y han empeorado los spreads y más en la parte de high yield, es decir, el escenario clásico de dentro de este rango pues nos hemos vuelto a mover hacia algo un poco más prudente, pero bueno, pensamos que estamos en ese rango y que en cuanto haya, posiblemente en cuanto dejen de haber noticias negativas, no hace falta ni que hayan positivas, pues volverá un poco todo hacia una mejora de nuevo de los spreads, una mejora del equity y un empeoramiento de los bonos. Acordaros que estamos llegando a niveles de mínimos históricos de la historia de la humanidad, del 16 de junio del 2016, ¿no? Vamos, junio del 2016. Y en fin, yo creo que eso es, en general el mercado piensa que eso es un poco el nivel mínimo que se va a alcanzar y en cambio pues nos moveremos dentro de un rango. Entonces ahora hemos visto un poco ese movimiento en dirección, pero no, a pesar de lo que nos dice el instinto de que los spreads están muy tight y que el high yield está caro, es todo lo mismo. Si se mantienen los tipos donde están y el default rates y todo esto como está, que es lo que parece que va a ser, pues no es particularmente caro. Una de las tendencias que estamos viendo más acentuada en los últimos tiempos es la aparición de la gestión pasiva, que igual en un momento dado incluso se ha demonizado, pero oye, parece que también hay posibilidades en contextos en los que funciona, contextos en los que tiene sentido. También nos obliga a demostrar a nuestros clientes que cuando pagan por una gestión activa debe estar ahí. Tú mencionabas hace unas jornadas que el que paga por un Ferrari, que esté sentado en un Ferrari y no sentado en otra cosa. ¿Qué pensáis de la aparición? Hemos llegado a ver, se habla por ahí de indiciados con coste negativo, que es como ya una aberración. ¿Qué pensáis de esta aparición? ¿Cómo lo veis vosotros? Sobre todo, sois casas eminentemente de gestión activa. Buena pregunta. Es indudable que estamos yendo hacia una... O sea, el tema low cost gusta en muchos ámbitos, en líneas aéreas en todo, y en la gestión no va a ser diferente. O sea, que duda cabe que hay un mercado para una opción low cost que tiene sus ventajas, pero no cabe duda que por otro lado una gestión de calidad pues también hay un mercado y también hay gente que vuela en clase en Iberia en primera y muy contentos porque efectivamente hay un mercado. En nuestro caso lo que hemos visto, y como tenemos la parte sistemática, la parte discrecional, parte cuantitativa, gestión más indexada, menos indexada, gestión long short con mayor o menor valor añadido, no hemos visto demasiada canibalización de margen por tipo de estrategia. O sea, en lo que es bueno y que añade valor, la gente paga lo que toca, no sorprendentemente. En cambio, lo que no lo vale, pues claramente ha habido un ajuste de precio, ¿no? Y en ese sentido no es menos o sea, donde el margen ha disminuido es que hay más volumen en producto de menor valor añadido. Pero like for like, la cosa se mantiene mucho más de lo que los titulares parecen indicar. Eso desde luego. Y luego, como digo, claramente lo que se está es segmentando más el mercado. Y es cierto que los flujos muy fuertes en gestión pasiva están creando ciertas distorsiones del mercado. Eso es obvio. De hecho, este mes se ha visto bastante con determinados factores, determinados posicionamientos. Se retroalimenta bastante y eso claramente impacta al inversor en pasivo y puede ser algo de lo cual se nutra el gestor activo, indudablemente. Y luego el otro aspecto, que es el tema del todo gratis, digamos, de gestión pasiva, incluso a tipos negativos o, digamos, a costes, bueno, es un tema de letra pequeña. Es evidente que luego cuando inviertes, pues te obligan a tener la custodia y toda la correduría con la casa en cuestión. Es decir, evidentemente que se van a ganar la vida de otra manera, pero bueno, igual no es tan fácil cuantificar exactamente qué tipos de fuentes de ingresos consiguen con otras actividades. Pero vamos, eso es, de nuevo, no hay nada nuevo. Eso es lo que pasa. Es como cuando te metes en la página web a alquilar un coche, 10 euros el fin de semana.
Evidentemente no es negocio, no amortizas un coche en alquiler. Cuando llegas, pues, no, es que hay un surcharge aquí en Málaga, vamos, y el surcharge, pues, el handling charge y el fuel charge y no sé qué, y te ponen 80 euros, que es lo que va a alquilar un coche, of course, o sea, en fin, esto lo sabemos todos. ¿Y en Alemania cómo funciona eso de la gestión pasiva? En Alemania es gente bastante precisa y seguramente lo que tendríamos que hacer es cambiarle el nombre. Porque esto de gestión pasiva tiene bastante poco. A mí me ha gustado mucho la analogía que has hecho sobre el low cost. El low cost de los aviones, esto de que no pagas, claro, pero es que te imprimes tú la tarjeta de embarque, te llevas tú la maleta, te haces un montón de cosas tú. Pues con la gestión pasiva es lo mismo. Es decir, al final, con la gestión pasiva, tú eres el que va a tomar la decisión de tengo que estar invertido, con qué peso, cuándo, es decir, eres tú el que te vas a gestionar la cartera. Y la facilidad que dan muchos de esos vehículos de gestión pasiva hacen que el inversor no profesional acabe perdiendo dinero. Acabe perdiendo dinero porque tiene una facilidad para salirse del mercado cuando no toca y para no entrar hasta que vuelve a no tocar, bastante importante. Entonces yo tendría bastante cuidado con la gestión pasiva. La gestión pasiva asesorada, es decir, gestionada por un profesional que está realmente en el día a día, me parece que puede ser una opción. Al final te le estás jugando todo, el 100% de tu beneficio a la asset allocation, de alguna manera, y estás dejando de lado ese valor que puedas añadir por la selección propia de valores. Te estás fiando de que los índices son una buena representación de cuáles son los activos en los que tienes que invertir. Es decir, estás haciendo una serie de acciones activas que dejan ese nombre de gestión pasiva un poco descolocado. Bueno, tenemos aquí ya varias preguntas. Muchas gracias por las preguntas, porque al final es las cosas que os preocupan y así las podemos poner encima de la mesa. Esta me gusta mucho. ¿Por qué los países emergentes llevan 20 años siendo emergentes? Bueno, es que habría que preguntarse si realmente son emergentes. Es decir, Corea del Sur me parece que tiene bastante poco de emergente. E incluso la franja oriental de China, pues decir que es emergente pues es un poquito duro. Es decir, yo creo que sigue siendo una distinción entre los que no son desarrollados. Desarrollados clásicos. Europa, América del Norte y parte de Asia, fundamentalmente Japón. ¿Tienes alguna visión? Sí, yo creo que eso, efectivamente, estoy muy de acuerdo. Hay países que llamamos emergentes que no lo son hoy en día, o sea, clarísimamente, y eso sobre todo en el sudeste asiático ya se ve, o sea, que son en términos de inversiones en infraestructuras, en temas de acceso a medicina, que realmente ya es un país desarrollado. Cambia a otras zonas donde, bueno, claramente pues, han tenido cierta creación de riqueza, hay más actividad, pero se nota todavía que falta infraestructuras, falta de todo. Y luego que tristemente, por eso son países que esto lleva tiempo. Los países desarrollados también tardaron en muchos casos siglos, no decenios en alcanzar un nivel de desarrollo, porque no es fácil y siempre hay periodos donde el péndulo vuelve para atrás. Y lo vemos con montones de países donde después de un periodo de cierto desarrollo pues vuelven a caer en temas de todo tipo de revoluciones, guerras, gobiernos que no saben lo que hacen, corrupción, que hacen que vuelvan atrás. Y eso tristemente ahí pues puedes estarte cientos de años de emergente y no acabar de levantar cabeza. Sí, yo también pienso, como decía Javier, que al final por emergentes entendemos muchas cosas. El universo es muy amplio. El índice MSCI de emergentes, que hace 10 años tecnología era 15 puntos porcentuales del índice, ahora ya son 25. Y empezamos a ver un desarrollo tecnológico en India, en Kenia, en sitios donde si entras en el mundo de los microcréditos, por ejemplo, se desarrollan negocios con el móvil, no hay oficinas bancarias y todo funciona de manera digital, con lo cual la parte esa de las redes no la hemos saltado. Y en algunos países como México, donde las economías ya se están estabilizando. Entonces, quizá ahí igual por emergentes entendemos muchas cosas. Ya se habla de países frontera, que es como lo siguiente que viene. Entonces, yo creo que ahí sí es verdad que el universo es súper amplio. También nos preguntaban qué palancas tienen desde vuestro punto de vista los gobiernos para acelerar las economías.
no sé si muchas más de las que están usando. Al final es... Pues yo creo que los gobiernos no aceleran las economías. Pero eso es una opinión bastante personal. Los gobiernos lo que pueden hacer es intentar no frenarlas, en el mejor de los casos. Intentar que sea una política económica la que impulse la economía, pues tiene mucho de wishful thinking, de pensamiento mágico. Opinión personal. Sí, yo estoy muy de acuerdo, vamos. Para empezar, no es una ciencia y dos, yo creo que hay casos empíricos de políticas de gobierno que en general son cuanto menos gobierno mejor y cuanto más centralización, cuanto más propiedad del Estado de una economía, al final peor. Eso en general es el caso. Pero bueno, es cierto que las políticas que fomentan el crecimiento económico, creación de empleo y todo esto, la tendencia es más bien al revés, por temas de cortoplacismo, y yo creo que eso es cierto, que parte del populismo, que es sinónimo del cortoplacismo, más bien va al revés, más de interferencia, más de aranceles, y eso al final no es positivo para el crecimiento económico. Yo creo que ahí son interesantes las palabras de Draghi, que siempre dice las políticas monetarias llegan hasta donde llegan, pero luego tienen que venir las políticas fiscales y las políticas estructurales que están en manos de los gobiernos. A golpe de bajar los tipos de interés tampoco se pueden arreglar las economías, porque no generas productividad, por ejemplo, no generas I+D, eso no lo hace un banco central, eso tiene que venir, aunque por supuesto quien lo va a desarrollar son las empresas, pero igual los gobiernos lo que hacen es crean ese marco favorable a ese tipo de desarrollos, pero parece que nos estamos emperrando en que no, es la FED, no es el Banco Central y digamos, la política monetaria facilita determinadas cosas, pero no es la panacea para todo, ¿no? Bueno, pero es que es la pescadilla que se muerde la cola. También. Es decir, una política monetaria laxa lo que hace es quitar todos los incentivos para hacer las reformas que hagan posible ese crecimiento. Hacer reformas en términos de recorte de gasto no productivo dentro de los estados, favorece que todos estos movimientos populistas, porque el populismo al final sale caro, es decir, el populismo de todos los niveles, cuando uno ve pues, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado incluso en Francia, es decir, esto de intentar contentar a los chalecos amarillos a base de extender cheques que van contra déficit, pues bueno, eso sale caro y eso solo se puede mantener por las políticas monetarias. Es decir, al final es todo un círculo vicioso en el que estamos bastante atrapados. Aquí tenemos otra interesante. ¿Puede tener consecuencias distintas ahora el efecto de la guerra comercial, ahora que ha pasado del lado geopolítico para entrar en el lado microeconómico? Estamos viendo el caso de Huawei, estamos viendo el caso de FedEx también, que dice ya no tengo verborrea dialéctica tal, sino que te voy a afectar a esta empresa, el otro responde tal. ¿Ahora puede esto a lo mejor cambiar las reglas, cambiar un poquito el contexto ahora que está llegando a las propias empresas? ¿O creéis que esto tampoco va a cambiar demasiado? Nosotros pensamos que no tanto, que van a intentar por ambos lados un poco subir el tono, pero que en la sangre no va a llegar al río. Es por el momento nuestra visión y bueno, que va a afectar marginalmente y sobre todo que esto va a llevar tiempo, no va a ser de hoy para mañana. Pero bueno, se han dado casos anteriormente donde este tipo de cosas realmente han llegado a hundir economías y podría volver a ocurrir, pero vamos, no es el escenario de base que vemos nosotros ahora mismo. Fenomenal. Y hay una tercera pregunta que os la extiendo a los dos, que es ¿qué fondos recomendáis desde vuestras gestoras para perfiles conservadores /moderados? Si queréis, pues, Javier, por ejemplo. Bueno, nosotros, lo he mencionado yo antes, en Flossbach Fund Store somos gestores de multiactivos, es decir, tenemos toda una gama de fondos que van desde el más dinámico, que sería el Flossbach Fund Store Multiple Opportunities, que es el fondo más flexible que tenemos en la gama, que es a lo mejor para perfiles, para gente que concilie bien el sueño y que además tenga tiempo por delante. Y de ese podemos ir bajando en porcentaje de riesgo hasta llegar al defensive,
Flossbach Foster Multi-Asset Defensive, que con la misma filosofía, pero una combinación de activos un poco distinta y gestionado de una manera más orientada a que la gente pueda dormir por las noches, pues nos parece a lo mejor una opción más apropiada. Pero sobre todo es una cuestión de que realmente el cliente esté en la categoría que le toca. Y eso es una labor que tiene que hacer el propio asesor para estimar realmente qué capacidad tiene para conciliar el sueño y cuánto tiempo tiene, qué necesidad tiene el dinero y si se va a poner nervioso, si se va a ir entrando y saliendo del mercado perdiéndose las oportunidades. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, el fondo que teníamos así como una idea que es también multiactivo, o sea, que volvemos a la idea esta de que como precisamente no sabemos qué es lo que va a subir y en general tenemos esta incertidumbre, bueno, pues estar diversificados es un factor clave. Y en cambio, en nuestro caso, un poco la cuestión es la definición del riesgo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se considera riesgo? Y para ello lo que hacemos es nos diversificamos al máximo, pero a la vez hacemos un seguimiento en tiempo real de la volatilidad, ¿no? Del riesgo de cada uno de los activos, y si vemos que ese riesgo aumenta en un momento dado, disminuimos inmediatamente la ponderación, y esto, como en nuestro caso se hace de forma sistemática y a través de futuros, hay liquidez total, con lo cual se puede hacer, y además sin coste, porque esa es otra, si esto costara más de lo que acabas ganando, solo entrar y salir, pues no tendría sentido. ¿Y qué ocurre? Lo que nos damos cuenta es que en carteras incluso conservadoras, o sea, el perfil conservador típico, si haces el análisis de los últimos 3 años, cuál ha sido la volatilidad realizada, lo que uno se da cuenta es que hay puntas de volatilidad muy superiores a la que el cliente cree que está teniendo, o sea, de riesgo, y generalmente en el momento que menos quiere tener ese riesgo, y viceversa, cuando todo va bien, cuando la volatilidad del mercado es muy baja, ese mismo cliente acaba teniendo mucho menos riesgo del que piensa que va a tener, del que está pagando por tener, y de alguna manera lo que acaba teniendo es que no tiene suficiente carne en el asador, básicamente. Entonces, el approach nuestro cuantitativo es para evitar este problema de suavizar la exposición del cliente al mercado y a la vez maximizar su exposición para que no tenga que acertar en la quiniela, porque efectivamente el que hubiera estado overweight el DAX este año, pues bien, pero a ver quién era el listo que estaba overweight el DAX o cualquier cosa. O sea, entonces, esa es un poco la idea, y entonces es un producto sencillo. Es cierto que en nuestro caso, contrariamente a nuestros compañeros de Flossbach, que tienen todo un rango con distintas volatilidades ya preseteadas, en nuestro caso tenemos casa con menos presencia, entonces tenemos un fondo con una volatilidad que en este caso es más para clientes de banca privada que no de puro depósito, pero también es verdad que es una cuestión de ese riesgo que están asumiendo de todos modos en la cartera, lo pueden hacer de forma más eficiente, básicamente. Bueno, y vamos a acabar con el momento bola de cristal. Estamos casi en la mitad del año y bueno, pues a ver si nos podéis dar 2 ideas para la segunda mitad del año que veis como casa, si es que tenéis alguna visión, porque la verdad es que ahora mismo hay como mucha niebla delante, ¿no? Y cerramos con esto. Mira, nosotros muy rápidamente pensamos que estamos en este pattern, que si la renta variable cae un 6% o algo, probablemente, o sea, para el que se dedique a temas de market timing, un poco buscar oportunidad, es cuando estemos en un periodo donde la gente empieza a decir que la guerra comercial, que vamos a ir a la recesión, que va a ser la crisis, probablemente es momento de comprar, y en cambio los bonos a niveles, digamos, de que nunca más volveremos a ver inflación y de que nunca más va a haber un crecimiento económico, será momento de comprar. Y esto ha sido el caso de los últimos, desde la crisis financiera, básicamente, y pensamos que vamos a seguir así, con lo cual lo sencillo es precisamente ir un poco a contracorriente y cada vez que es el momento de que ya ha corregido una parte importante, como puede ser ahora mismo en equities, pues probablemente es momento de comprar y viceversa. Y que en general no vemos que va a haber un cambio radical de circunstancias de la economía real. Javier. Bueno, nosotros tampoco pensamos que vaya a haber un accidente severo ni al alza ni a la baja en la economía, en lo que es la cuestión real de lo que genera los beneficios de las empresas. Lo que sí vemos es que, lógicamente, en este entorno sin tipos de interés, donde no hay tipos de interés, donde el dinero no tiene precio, pues lógicamente hay menos colchón y, lógicamente, va a haber
va a ser más necesario una gestión muy activa y casi yo diría oportunista. Es decir, hay que estar muy encima del mercado para ver cuándo cada empresa, cada compañía entra en precio. Es decir, cuando en la caída no todo ha caído lo mismo, qué compañía pues bueno, ya nos da un precio y por lo tanto una rentabilidad esperada en el futuro apropiada. Entonces, combinar activos y gestionarlos de manera muy activa. No estamos en un momento en el que nos podamos sentar en nuestras inversiones y decir, esto es lo que va a ir mejor. Y de todas maneras, ya el hacer apuestas a 6 meses, pues hombre, es un poco como tirar una moneda al aire. Nosotros pensamos que hay que hacer las cosas con sentido común e intentando aprovechar oportunidades, pero vaticinios es muy complicado de hacer. Muy bien, pues la verdad es que podemos estar aquí hablando todo el día, pero en algún momento tenemos que cortar. Esperamos que os haya parecido útil, que os haya parecido ameno, que haya sido interesante. Agradecer vuestra presencia y muchas gracias a Javier y a Kirill. Os pido un aplauso para ellos. Gracias.